En este viernes 21 de enero del año 2022, aquí en Tribuna Deportiva, les doy la bienvenida. Les habla su servidor Sebastián López Alzate. Como ya todos ustedes saben, el día de ayer arrancó oficialmente el fútbol profesional colombiano y hoy les voy a hablar sobre uno de los equipos que piensa en ser protagonista del torneo local y por supuesto internacionalmente por su participación en la Copa Sudamericana. Es el Deportivo Independiente Medellín, que dirige el uruguayo Julio Avelino Comesaña, que hay que empezar a analizarlo desde este punto, el tema de los refuerzos y de aquellos futbolistas que ya no están en el equipo del poderoso La Montaña, 6 veces campeón de Colombia. Los que ya no están en la institución roja son 3 jugadores que se desempeñan en la misma posición: Leonardo El Chacho Castro, Diego Erazo y el argentino Agustín Buretich. Estos eran centrodelanteros. Tampoco está el cartagenero Robert Harris, ya no está Javier Reina, que fue muy importante en los últimos 3 años, que fue un baluarte en el título de la Copa Colombia del año 2020 con el randario El Bolillo Gómez, ni tampoco están José Estupiñán y un jugador que fue muy cuestionado por los medios de comunicación de la afición como Kevin Londoño, que jugará en Alianza Petrolera. Ya los máximos accionistas, que todavía sigue siendo el señor Raúl Giraldo en cabeza de su presidente Daniel Osa, porque recordemos que en el mes de diciembre se estuvo hablando y se rumoreó mucho que el equipo iba a ser vendido a un grupo de empresarios extranjeros que provenían del país de Portugal, pero hasta el momento no ha pasado absolutamente nada y el equipo pertenece todavía al señor Giraldo. Los dirigentes del conjunto rojo fueron bastante inteligentes en entrar a estas nuevas contrataciones. ¿Y por qué digo este término? Ya se lo voy a explicar. Porque todos los jugadores que adquirieron fueron a un costo de 0 pesos, y les voy a explicar por qué. 4 de ellos finalizaron préstamos con sus últimos equipos. 2 militaban en el Deportivo Pereira, que eran los volantes creativos Ever Valencia y Brian Castrillón. El otro jugador fue Steven El Tití Rodríguez, un delantero que militó en otro equipo del departamento de Antioquia como Envigado. Y el otro es Andrés Ricaurte, el volante creativo, que es un 10 clásico, tras vivir su experiencia en los Estados Unidos en la Major League Soccer. Ya 3 futbolistas fueron adquiridos como agentes libres y son los casos de 2 jugadores extranjeros: el uruguayo Jorge Méndez, que viene a reforzar la medular como volante de marca, el exfutbolista de Danubio y que también tuvo un paso en el fútbol argentino con Unión de Santa Fe. El otro es un delantero argentino que proviene del sur del continente como el Luciano Pons, que fue goleador con Banfield. Y el otro es Felipe Pardo, que regresa nuevamente al equipo del Medellín para quedar campeón tras su experiencia en muchos años en el extranjero, en Europa con el Olympiacos de Grecia y con su último equipo, el Toluca de México. Y también Comesaña pidió un jugador ofensivo, que es un venezolano, que es José Hernández, que viene del Envigado. Hay que tener en cuenta que este equipo en los últimos años ha sufrido mucho desde los resultados deportivos, porque si hacemos un balance en los últimos 4 años, del 2017 al 2021, en el Medellín ha costado demasiado consolidar un proceso serio que permita dar frutos en 2 o 3 años, porque siempre cuando los resultados no dan y los jugadores no rinden, sacan al técnico de turno. Por eso en ese periodo de los 4 años que les vengo diciendo, Medellín ha tenido una lista grandísima de entrenadores. Entre ellos está Juan José Peláez, el español Ismael Rescalvo, el ecuatoriano Octavio Zambrano, el paraguayo Aldo Bobadilla, Humberto Sierra, Javier Álvarez, Hernandario El Bolillo Gómez, y no nos podemos olvidar de 2 técnicos que en los últimos años han hecho el trabajo en las divisiones menores, como Ricardo Calle y David Montoya. Ahora con Comesaña, que llegó al club el año pasado y que no lo pudo meter a las fases finales del campeonato del torneo clausura, que al final terminó siendo campeón el Deportivo Cali de Rafael Dudamel, el Medellín en los últimos 5 torneos no ha clasificado a los 8. Los 2 del 2019, el Apertura y el Clausura, el torneo largo del 2020, que solo se hizo uno por cuestiones de la pandemia del COVID-19, y los 2 del año pasado. La última vez que el Medellín fue protagonista en un campeonato colombiano fue segundo semestre del 2018, cuando perdió la final y fue subcampeón ante el Junior de Barranquilla, que curiosamente el equipo barranquillero lo dirigía el uruguayo Comesaña. Ahora bien, volviendo al tema del entrenador Comesaña, ya tiene que demostrar de qué está hecho, porque hay que tener en cuenta que de los jugadores que todavía continúan en el equipo, varios de ellos fueron muy criticados por sus rendimientos en el torneo pasado. Y esos son los casos de los defensores, los laterales Juan Guillermo Arboleda
y el oriundo del municipio de Malambo en el departamento de Atlántico, Germán Gutiérrez. Jean Paul Pineda, el panameño Miguel Camargo, que se le ha pasado más lesionado que jugando dentro del terreno de juego. Diver Cambindo, Eduard López y mi tocayo Sebastián Hernández. Pero con los jugadores ya consolidados y que de alguna manera es una buena columna vertebral para tener un equipo bastante competitivo en un once titular, porque hay que tener en cuenta los casos ya del portero Andrés Mosquera Marmolejo, que fue convocado con la selección Colombia para los partidos de la eliminatoria ante Perú y Argentina, los defensores centrales Víctor Moreno, Didier Bueno y el capitán Andrés Felipe Cadavid. Ya, por ejemplo, tiene como en la zona de los laterales o marcadores de punta que se puede reforzar con jugadores como Juan David Mosquera y Julián Gómez. En la mitad de la cancha, el argentino Adrián Arregue, que transmite liderazgo y que es un jugador que siempre da el 100% cuando está dentro del terreno de juego. David el Indio Loaiza, Jesse el Mambo Díaz, Juan Carlos el Nene Díaz y Vladimir Hernández, que en los últimos partidos del año pasado mostró niveles muy altos y también pudo rendir en el equipo. Ahora bien, Diver Cambindo es otro jugador que está en esa posición para definirlo como un centro delantero. Ya Comesaña se decidirá si es Cambindo, el refuerzo Pons o el Titiro Rodríguez, aunque Cambindo también es otro jugador que no estuvo a la altura de las expectativas y va a recibir nuevamente una segunda oportunidad, lo mismo que Eduard López, de aquellos jugadores que tienen que estar a la altura para saber si pueden triunfar con la camisa del Medellín y por supuesto quedar campeones. ¿Para qué está el Medellín en este primer semestre de este 2022, que disputará 2 torneos de enero a julio? Primero, el Medellín tiene que volver nuevamente a clasificar a los 8, a esas fases finales de los cuadrangulares. Recordemos que en Copa Sudamericana tendrá que disputar un partido de eliminación directa ante el América de Cali y Juan Carlos Osorio, de ida y vuelta. En caso de que Medellín logre eliminar al conjunto Escarlata, clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que eso será económicamente un premio importante. Ya en caso del grupo en donde le toque al Medellín, donde enfrenta a 3 rivales de diferentes países, ya veremos si el Medellín se le puede exigir una clasificación a octavos de final. Pero por el momento, hasta la fecha, solo tiene para clasificar a fase de grupos de Sudamericana y para los 8 del campeonato colombiano, el equipo donde otra vez buscará ser protagonista y que después del Deportivo Cali es el segundo club más añejo del fútbol colombiano con 6 títulos. Recuerden que el próximo día, domingo 23 de enero, el Medellín debutará como local en el estadio Atanasio Girardot ante el Deportes Tolima de Hernán Torres a las 4 y 5 de la tarde en el partido de la fecha de esta primera fecha del campeonato colombiano. Veremos el Medellín para qué está, pero sí está para ser protagonista, por lo menos para figurar en los principales lugares. Muchas gracias por el video, hasta luego, que estén bien.